Buenos días, profesor. Buen día, cielo. Buen día a todos, jóvenes. Buen día, Alison, Andrea. Buen día con todos. Saludos a todos. Vamos a empezar la clase de física. Bueno, jóvenes. Buenos días, profe. Buen día, Tracy. Profe. Buen día, Justina. Estamos en la penúltima semana, jóvenes, así que no desesperen. Bueno, jóvenes, vamos a empezar entonces o continuar con la clase de física. Continuamos todavía con electromagnetismo. A ver, se ubican en su libro de física, en la página, por acá tengo, a ver, página 63, me corroboran la página, jóvenes. A ver. Ejercicio número 10, ¿cierto? Nos quedamos ahí, ejercicio número 10, a ver. Coincide la página 63 tengo. 69. Página 69. Listo, habíamos concluido el ejercicio número 9, ¿cierto? Pasamos al número 10. Listo. Aquí nos ubicamos entonces, ejercicio número 10, jóvenes. Ejercicio número 10. Listo, a ver, sus compañeros están ingresando. Ahora sí. Listo, jóvenes. Problema número 10. Atentos al problema número 10, me dice lo siguiente. A ver. Recordando entonces, algo parecido al examen, jóvenes, miren, dice, en la figura se muestran las secciones de 3 conductores infinitamente largos. Recorridos por corrientes de A hasta B. A ver, un momentito, que acá todavía siguen ingresando. Ya. Dice, buenas tardes, buen día con todos, buen día. Listo. A ver, en la figura se muestran las secciones de 3 conductores infinitamente largos recorridos por corrientes. Las distancias de A, B, B, C es 6 centímetros. O sea, la distancia de A hasta B, esto es de 6 centímetros, ¿cierto? Y acá también es de 6 centímetros. Es lo que me dice el enunciado del problema. ¿Qué más me dice? Además me dice, a ver, estamos acá, problema número 10. Además me dice que la intensidad 1 es igual a la intensidad 2. Y a su vez, la intensidad 3 es 2 veces la intensidad 1. Vamos a trabajar con la intensidad 1. Intensidad 1 es igual a la intensidad 2. La intensidad 3 me dice que es igual a 2 veces la intensidad 1. Listo. Determinar el punto sobre la recta AC, o sea, sobre la recta AC, sobre ese segmento AC, determinar el punto donde el campo es 0, donde el campo magnético es 0. A ver, ¿pero en qué parte de A hasta C será el campo magnético 0? ¿Será de repente aquí entre A y B o entre B y C? ¿Cómo podemos determinar que el campo magnético es nulo? O de repente podría ser, profesor, en este punto, un punto P de repente, o de repente por acá, en el punto M. ¿Cómo determinamos que está a un lado o a otro lado? A ver. Para ello debemos hacer lo siguiente. Acuérdense de algo. A ver, como me dice en qué punto de A y C, puede ser en el punto P o en el punto M. No hacia la izquierda de A, tampoco a la derecha de C, porque me dice entre A y C. O sea, puede estar en P o en M. ¿Y cómo determinamos ello? De acuerdo a las ondas o las líneas de inducción magnética. De acuerdo a ello lo ubicamos, ¿cierto? ¿Dónde va a estar? Porque me dice que el campo debe ser 0. Y para que sea 0, entonces uno de repente debe ir hacia arriba y el otro debe ir hacia Abajo. Claro, si uno va hacia arriba y otro va hacia abajo, para que sea 0, entonces hacia arriba 10 y hacia abajo 10, 10 menos 10 me da 0, ¿cierto? O sea, profesor, los campos magnéticos deben ser iguales. Así es, deben ser iguales, pero en sentidos contrarios. Uno hacia arriba y otro hacia abajo.
Analicemos de repente primero en el punto M. En el punto M, supongamos que acá es 0. A ver, vamos a analizar. Profesor, entonces el cable 1, aquí está el cable 1, tiene su puntito, quiere decir que la corriente está saliendo, ¿cierto? Si está saliendo, pero primero graficamos las líneas, va a llegar un anillo, una línea de inducción magnética al punto M. Va a llegar ahí una línea. Como la corriente está saliendo, ¿hacia dónde estaría orientado ese campo magnético? ¿Hacia dónde estaría orientado? Antihorario. Antihorario, muy bien, claro, antihorario. Así va a ir, en sentido antihorario. Ahí está. Y al llegar a este punto nos damos cuenta que iría hacia Arriba. arriba. Muy bien, aquí ya tenemos uno. Este sería el módulo del vector inducción magnética provocado por el cable 1. ¿Listo? Por el cable 1. Listo, profesor. Ahora el otro. El otro es algo parecido, miren. El otro me doy cuenta. También, profesor, llega un cable o una inducción, una onda, una línea de inducción magnética al punto M. Pero como la corriente también está saliendo, el sentido debe ser también en antihorario. Llega por acá y también va a ir hacia Arriba. arriba. Del cable 2 también va hacia arriba. Muy bien. Ahora me paso al cable 3. También tiene su línea de inducción magnética, profesor. Llega uno por acá al punto M, pero como la corriente está entrando, ¿cierto? Las líneas de inducción magnética, ¿en qué sentido irán? ¿En qué sentido? Horario. Horario. Entonces la flechita iría hacia allá, ¿cierto? Por acá llega la flechita. Cuando llega al punto M, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, profesor. Hacia arriba, allá. A ver, analizamos. Los tres vectores, ¿cierto? Van hacia arriba. ¿Lo sumo o lo resto? ¿Qué se hace? Lo sumo. Lo sumo, profesor. Y si lo sumo, ¿me dará 0? ¿Qué dicen? No. No, porque todo va en un solo sentido, profesor. Lo sumo, no va a dar 0. Al menos uno debería estar hacia abajo para poder restar, ¿cierto? Entonces, profesor, no puede estar en este punto M, ¿cierto? El campo magnético donde me da 0. ¿Por qué? Porque todos van hacia arriba y van a sumar. Y si todos se suman, no me puede salir 0. Claro, cuando uno va hacia abajo, ahí sí se va a restar. Entonces, profesor, descartamos. Eso lo hicimos por descartes. Entonces, profesor, aquí no puede estar, ¿cierto? Ese campo magnético nulo. Entonces debemos trabajar hacia el otro lado. ¿Ok? Hacia el otro lado. Aquí debe estar entonces, profesor. Muy bien. Entonces en el punto P debe estar. Claro. Muy bien. En el punto P, profesor. Ahí sí. Muy bien. Entonces, por acá. Aquí vamos a ubicar un puntito. Ahí está. Aquí, profesor, puede estar. Ya, vamos a ver. Si hay alguno que está en contra, lo voy a restar. Entonces ahí puede ser 0, profesor. Muy bien. Entonces, nuevamente analizamos el campo magnético. Empezamos para el primer cable. El primer cable, profesor, tiene su campo magnético. Un anillo va a llegar por acá al punto P. Ahí está. Llega al punto P. Y como la corriente está saliendo, entonces debe ir en sentido Antihorario. antihorario. Muy bien, ¿cierto? Entonces, cuando llega al punto P, iría hacia arriba. Muy bien. El modo de inducción en 1. Ya tenemos en 1. Profesor, del cable 2. Ya. Del cable 2, hacemos lo mismo por acá. Aproximadamente llega por acá un cable o una onda de inducción magnética. Ahí está. Como también está en sentido, o la corriente está saliendo, debe ir también en sentido, ¿en qué sentido? Antihorario. ¿Cierto? En sentido antihorario. También debe ir en sentido antihorario, profesor. Ahí está. Pero cuando llega por acá, cuando llega en sentido antihorario, ¿cómo llegaría al punto P? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Ajá. Hacia abajo. Claro, porque mira la flechita antihorario, profesor, llega hasta acá, va hacia abajo. Tengo el vector de inducción magnética en 2, hacia abajo. Ahora con el siguiente, cogemos para el siguiente cable. El cable 3. Profesor, llega una onda de inducción magnética, aquí aproximadamente, ya ustedes lo hacen bonito, ahí está. Como la corriente está entrando, ¿cierto? Las líneas de inducción magnética, ¿en qué sentido estarán? ¿En Horario. sentido? Horario. O sea, por acá, profesor. Claro, iría así.
Y cuando llega al punto P, ¿iría hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia dónde iría? Hacia arriba. Hacia arriba. arriba. Hacia O arriba. sea, por acá, ahí está. Iría hacia arriba, el cable 3. Listo, me doy cuenta, mira, hay dos hacia arriba y uno hacia abajo. O sea, profesor, diremos que el módulo del vector resultante, ¿cierto? El módulo del vector resultante me dice que debe ser 0. Como debe ser 0 en ese punto, entonces podemos decir lo siguiente, de que el vector 1, ¿cierto? Más el vector 3 debe ser igual ¿a quién? Al vector 2. 2. Ajá, claro, el módulo del vector 1, ¿cierto? Más el módulo del vector 2, o del vector 3, perdón, debe ser igual al que va hacia abajo, al vector 2. Ahí está. Y cada uno con su módulo, obviamente. Listo, profesor. Eso es lo que debo hacer. ¿Para qué? Para calcular esa distancia. Porque me pedía, mira, ¿qué me pedía? Determinar el punto sobre la recta AC donde el campo magnético es 0. O sea, la distancia del cable hacia ese punto. Esto de acá, X. Esto es lo que me está pidiendo. Y eso es lo que vamos a calcular. ¿Está bien? Muy bien, listo. Vamos a calcular entonces eso. Ahora, como ya tenemos las orientaciones de cada uno, entonces empecemos ¿con quién? Con el módulo del vector inducción magnética en 1. A ver, por acá. El módulo del vector inducción magnética en 1 es igual, ustedes se acuerdan la formulita. ¿Cuál es la formulita para calcular el módulo? Es Mu sub 0. La intensidad. Por la mu sub 0 multiplicado por la intensidad en 1, ¿cierto? ¿Sobre cuánto? 2pi por la distancia. 2pi por la distancia 1, ¿cierto? Entonces reemplazamos acá. A ver, mu sub 0, ¿cuánto vale mu sub 0? 4pi por 10 a la menos 7. Ya, por la intensidad, ¿cuánto vale la intensidad? ¿Vale? I, ¿cierto? I sub 1, ¿cierto? 2 sobre 2pi y por la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? X. X. Para el cable 1 hasta el punto P vale X. Profesor, pero vamos a hacer lo siguiente, miren. Como vamos a repetir la constante permeabilidad, vamos a dejarlo igualito. Al final de repente se puede simplificar. Sobre 2pi, multiplicado por la distancia. La distancia sí lo conocemos, ¿vale? X. ¿Listo? Aquí lo dejamos. Profesor, el siguiente. El módulo de inducción magnética del cable 2. Lo mismo, es igual a mu sub 0 ¿por cuánto? ¿Por cuánto valdría? La intensidad. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente del cable 2? ¿Cuánto vale? 202. Profesor, la intensidad del cable 2, ¿cuánto vale? Acá está, mira, ve. ¿Es igual a quién? A I sub 1. Entonces lo dejamos en I sub 1. Ahí está. Sobre 2pi por la distancia. ¿Cuánto valdría la distancia del cable 2? Estamos en el cable 2. Profesor, desde el cable 2 hasta P, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto vale esto? ¿Se acuerdan cuánto valía de hasta B? 6 menos 6. X. Esto valdría 6 menos X. Muy bien, claro. Valdría entonces 6 menos X. Profesor, ¿y por qué no lo cambia a metros? Usted me enseñó que siempre se cambia a metros. Pero acá vamos a calcular esta distancia, ¿cierto? Y si calculo la distancia ya no es necesario convertirlo. Si calculo el módulo del vector, ahí sí. ¿Está bien? Ya tengo, profesor, algo más. Muy bien. Ahora por acá, el módulo en 3. El módulo en 3, lo mismo. Mu sub 0 por la intensidad en el cable 3. ¿Cuánto vale la intensidad en el cable 3? ¿Lo tienen ahí? ¿Cuánto vale? 2 veces I sub 1. Ajá. Sobre 2pi multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la distancia desde el cable 3 hasta el punto P? ¿Cuánto es la distancia? A ver. ¿Lo tienen? Profesor, si acá vale 6, también vale 6, ¿se acuerdan? ¿Cuánto vale desde el cable 3 hasta el punto P? A ver. Sumen. ¿Cuánto valdría? Si acá vale 6 y acá vale 6 menos X, ¿cuánto sería todo? Ya tenían la figurita. Vamos de frente a la formulita, ¿ya? ¿Listo? Porque si no se nos pasa el tiempo. A ver, habíamos dicho de que el módulo de vector 1 era igual, profesor. Aquí en este punto teníamos hacia arriba el vector inducción magnética en 1 y también hacia arriba, ¿quién teníamos?
el vector inducción magnética en 2, ¿cierto? Dos. Oh, perdón, en 3 era. Y hacia abajo Tres. era en 3. Dos. En 2, ahí está. Y habíamos dicho que el módulo de inducción magnética en 1 era mu sub 0 multiplicado por I sub 1 Hizo 1 sobre 2pi Por multiplicado por x. Claro, porque aquí era x, este pedacito, y el otro era 6 menos x, ¿cierto? Porque todo valía 6. Y acá estaba en 6. Muy bien. Luego, el módulo en 2 era, profesor, mu sub 0 multiplicado también por I sub 1. ¿Por qué, Por I profesor? sub Porque es la misma, ¿cierto? Sobre 2pi multiplicado por la distancia. ¿Cuánto era la 6 distancia? menos X. 6 menos 6 X. menos x. Muy bien. 6 menos x. Hasta ahí estábamos. Luego, el módulo en 3 era igual a ¿cuánto, profesor? Mu sub 0 0. por la intensidad era 2 veces, 2 veces hizo 1. muy bien, sobre 2pi 2 pi Por 12 menos 12 menos por X. 12 menos x. Claro, porque era la distancia desde el cable 3, claro, desde el cable 3, profesor, hasta el punto P. Aquí estaba el punto P, ¿cierto? Ahí estamos, muy bien. Listo, tenemos todo, pero sabemos de que en este punto el campo magnético debe ser 0. Y si es 0, los vectores que van hacia arriba deben ser igual a los vectores que van hacia abajo, ¿cierto? Y habíamos dicho que el módulo del vector 1 más el módulo del vector 2, de 3, perdón, debe ser igual al que va hacia abajo. ¿Quién va hacia abajo? El módulo del vector. Muy bien. Dos. El vector 1, ¿cuánto vale? Mu sub 0 multiplicado por I sub 1 sobre Sobre por X. por X. 2pi multiplicado por x. Muy bien. Más el módulo del vector 3, ¿cuánto vale? Musul 0 por 2 veces hizo 1 sobre Ajá. 2pi por Pi 12 por menos 6 X. menos Muy X. bien. Por 12 menos x. Listo. Y finalmente todo esto es igual al módulo del vector 2. ¿Cuánto vale ese vector 2? Musul 0 por Sub I cero sub 1 sobre 2pi por 6 menos X. Por 2pi. Y todo esto multiplicado por 6 menos x. Listo. Acá ya sale rápido porque podemos simplificar. Sí, podemos simplificar. En el numerador, dígame, ¿quién se puede simplificar en el numerador? ¿Lo pueden ver o no? 2pi 2 pi A ver, numerador. y sub 1. y sub 1. Y sub 1. Y sub 1. Algo más se puede, algo más. Musul 0. Mu sub 0. Sub 0. Cero. Musul 0. Claro, porque en una ecuación puede simplificar, si todos los términos tienen lo mismo, sí se puede simplificar. En el denominador también, algo se puede ir. 2pi y 2 X. pi. 2 pi. 2pi, 2pi. se fue 2pi. ¿Cuánto quedó? A ver, ¿cuánto quedó acá? Mira, ve. Aquí, en este primera, ¿cuánto quedó? A ver, ¿quedaría? 1 sobre X. 1 sobre X. Claro. Más el segundo término, ¿cuánto quedó? 2 menos Sobre X. 12 menos X. 2 Ah, menos 2 sobre 12 menos Sobre X. 12 menos X. Es igual, por acá. ¿Cuánto quedó por acá? 1 1 sobre 6 menos menos X. X. 6 menos X. ¿Se dan cuenta? Tenemos una sola incógnita, profesor. Ya se puede resolver. Por acá. Vamos a subir acá. Listo. A ver ahí. Vamos desarrollando ahí. Profesor, aquí yo sé que esto se puede multiplicar, ¿cierto? Cruzadito, ¿cierto? A ver, aplicamos carita feliz. 1 por 12 menos X nos daría 12 menos X. Menos X. 12 menos X. ¿Más cuánto? 2 por Más X. 2X. 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 Ahí está, mira, 2X. Sobre 12X menos X al cuadrado. exacto, ya, sería por acá 12x menos x al cuadrado. cuadrado. Muy bien, claro, 12x por menos x al cuadrado. Es igual, en el segundo miembro nos quedó 1 sobre 6 menos x. Podemos decir, desarrollando acá, mira, ve, 12, por acá, menos x más 2x, ¿cuánto es menos x más 2x? Me quedaría X. más x. Más ¿cierto? X. Más x. Listo. Esto sobre, a ver, de frente, como es cruzadito, profesor, yo sé que debo multiplicar así. Todo esto multiplicado ¿por quién? Por 6 menos 6 X. menos X. por 6 menos x, ahí está. Y esto debe ser igual a 12x menos x al cuadrado. A ver, todos contra todos. 12 por 6 nos daría
72. 72. 12 72. por menos x me daría Menos Menos 12. 12x. menos 12x. Más, ahora toca el otro. X por 6 nos daría 6x 6x. 6x. X por menos x. menos x al cuadrado. Menos Ajá. x al cuadrado. Y esto es igual a 12x, mira, mira, menos x al cuadrado. Cuadrado. Profesor, ¿se puede simplificar algo? ¿Lo vieron? Sí. ¿Quién se fue? 12x. 12x A al ver, a ver, a ver. cuadrado. X X al cuadrado, ¿verdad? cuadrado. X al cuadrado se fue. X al cuadrado. Listo, acá lo tenemos. A ver, a ver, a ver, lo hacemos mentalmente. Mira, mira, mira. Este 2x está con negativo, ¿cierto? Y este está con positivo. Menos 12x más 6x, ¿cuánto será? 6x. Menos Menos 6x. Menos 6x. Menos 6x. ¿Cómo pasa al otro miembro? Menos 6x. Sumando. ¿Cómo pasa al otro miembro? Mando. 12 más 6x sería, 18x. ajá, 18x. Ya lo vieron. 18x es igual a 70 y 72. Ya salió ya, claro, ya salió ya. 4. Entonces, o por lo tanto, ya de frente, x valdría, ya lo tenemos, 4. 4 centímetros, profesor. Ahí está. Listo, jóvenes. Completen ese desarrollo y también no olviden las líneas de inducción magnética para cada cable, ¿cierto? Que llegaban aquí al punto P cuando se cortó la red. A ver. Muy bien, jóvenes, completen el ejercicio número 10. Vamos a pasar al ejercicio 11. Al ejercicio 11. Dense cuenta que todo depende simplemente de la orientación. Esa línea de inducción magnética, cómo va, de acuerdo a cómo entra o cómo sale la corriente. Me paso al problema 11. Completen, jóvenes, colocándome siempre sus reacciones para saber que están ahí e identificarlos. Dime, cielo, te escucho. Profesor, nosotros no resolvimos el ejercicio 8 ni 9. Ah, ya. Ah, entonces retornamos entonces, Sí, profe. porque justamente le estaba preguntando ya. No hay problema, retornamos. Ya, no problem, no problema. No hay problema. ¿Listo? ¿Lo tienen para retornar? Problema 8. Listo, muy bien. Retornamos al problema 8 y 9. Listo. Ya, acá nos centramos. Listo, borró todo, borramos todo. Muy bien. A ver, en el problema número 8, a ver, me hago espacio por acá, me hago espacio. Listo, a ver, a ver. Ya. Dice, se muestra dos conductores muy largos. Y para a ver, continuamos con el enunciado. Dice, se muestran dos conductores muy largos y paralelos cuyas corrientes son I y 2I. O sea, tenemos dos cables, miren. Aquí hay un cable que va hacia arriba, vamos a colocarle I sub 1, mide I. Y por acá el otro cable, la corriente va hacia abajo, esto sería I sub 2. ¿Está bien? Para reconocer los cables. A ver, determine a qué distancia del conductor 1, a qué distancia del conductor 1 el campo magnético es 0. Profesor, ¿a qué distancia del conductor 1, del cable 1, el campo magnético es 0? O sea, profesor, puede estar a la derecha por acá o de repente a la izquierda por acá. ¿Cierto? Eso depende. ¿Depende de qué? De la inducción, ¿cierto? De las líneas de inducción magnética. Como expliqué el problema anterior, el problema 10 que nos habíamos adelantado. Profesor, para que el campo magnético sea 0, uno puede estar hacia arriba y otro debe estar hacia abajo, ¿cierto? Uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Listo, listo? A ver, ¿me oyen ahí? Sí, profe. Ya listo. Entonces, profesor, me dice que ¿en qué punto del conductor 1 el campo magnético debe ser 0? Profesor, ¿a la derecha de 1 o a la izquierda? No sabemos a qué lado, ¿cierto? Profesor, pero para ello debemos tener en cuenta algo.
para que un campo magnético sea nulo, o sea, cero, debe restarse. Uno puede ser hacia arriba y el otro debe ser hacia Abajo. abajo. O de repente, uno entra y el otro Sale. sale, ¿cierto? Depende. Como esta vista es de frente, ¿cierto? Como esta vista es así de frente, lo que vamos a ver nosotros es de repente, ¿cierto? Que entra o sale. A ver, vamos a verlo. A ver, jóvenes, entonces, me doy cuenta que el cable 1, ¿cierto? La corriente va hacia arriba. Supongamos que por acá está el punto M, donde el campo magnético es cero. Entonces, el cable va a llegar así. Llega hasta este punto rápidamente y me doy cuenta, como la corriente va hacia arriba, el sentido debe ser Antihorario. antihorario, ¿cierto? Antihorario. Entonces, cuando llega al punto M, ¿estaría entrando o saliendo? ¿Cómo lo verían? Cuando llega al punto M. Entrando. Estaría entrando. Entrando. Entonces veo X, profesor. Allá. Ahora el otro cable. Por acá llega el otro cable. Ahí está. ¿Listo? Como la corriente va hacia abajo, las líneas de inducción magnética, ¿en qué sentido irán? ¿En sentido? Horario. Horario, ¿cierto? Horario. Horario. Entonces la flechita iría en sentido horario. Pero mira cómo llega acá. Cuando llega al punto M, ¿entra o sale? ¿Cómo lo ven? Sale. Entra, ¿cierto? Entra, También entra. entra, profesor, Entra. X. Profesor, los dos están entrando. Y si los dos entran, ¿los sumo o los resto? ¿Qué se hace cuando los dos entran? Se Lo suma. Suma, entonces no puede ser nulo No es. ahí, ¿cierto? No es ahí, profesor, nulo. Entonces debe ser el otro punto. Borramos acá entonces. Esto no cumple, profesor. Entonces debe ser en el otro punto. Claro, aquí sí. Por descarte ya tiene que ser sí o sí acá. Claro. Y lo podemos comprobar con las líneas de inducción magnética en este punto P, supongamos. Profesor, el primer cable, ya, primer cable, por acá llega sus líneas de inducción magnética. Como la corriente va hacia arriba, entonces está en sentido Horario. horario, ¿cierto? Antihorario. Y cuando llega a este punto, ¿cómo lo ven? ¿Entra o sale cuando llega al punto P? Sale. En- Sale, claro, puntito, Sale. profesor, puntito. Ajá. Listo, ahora el otro. Profesor, para el otro, siempre el otro, como siempre, por acá. El cable 2, por acá. Llega al punto P, por acá. Ahí está. Llega su inducción magnética, acá lo tenemos. Como la corriente va hacia abajo, las líneas de inducción magnética, ¿cómo irán? ¿En sentido? Horario. Horario. Así iría, profesor, en sentido horario, ¿cierto? Ahí está. Y cuando llega al punto P, ¿entra o sale? Mira, mira. Entra. Entra, Entra. profesor. Ajá, entra. Entonces acá debe verse X. Y ahí lo tenemos, profesor. Uno entra y otro sale. Entonces, si uno entra y otro sale, entonces, profesor, sí debe restarse. Entonces, en ese punto, ¿cierto? El campo magnético debe de ser cero. Muy bien. Entonces, profesor, aquí están separados, ¿cuánto? 6 centímetros los dos cables. Muy bien. Entonces, vamos a calcular, ¿qué cosa? El módulo de inducción magnética en 1 y en 2. A ver, uno entra y otro sale. Profesor, vamos a calcular. Empecemos con el módulo de inducción magnética en 1. A ver, la formulita en 1 para el cable 1, mu sub 0 por la intensidad. La intensidad de corriente eléctrica primero, la intensidad en 1, I. 1 I, acá está, mira, ¿cierto? Intensidad 1, I solamente. Sobre 2pi, 2pi, multiplicado por quién, profesor? Multiplicado por quién? Por la distancia. Por la Profesor, distancia. pero me pide la distancia, que a ver, ¿qué me pide? Determina qué distancia el conductor 1. Conductor 1, la distancia hasta P, X, profesor, ¿cómo lo había puesto? Ya, X. Esta sería la distancia hasta P. O sea, por acá debe ser X. X. Muy bien, hasta ahí tengo un dato, profesor, no puedo hacer nada más. Muy bien, me paso al otro. B sub 2, el módulo de 2, mu sub 0 por Mu la sub intensidad 0 del cable 2. por ¿Cuánto es la intensidad del 2i. cable 2? 2i. 2i. ¿Sobre quién? 2pi. 2pi. Por la distancia del cable 2 hasta el punto P. ¿Cuánto es la distancia del cable 2 hasta el punto P? 6 menos X más X. 6. X más 6 o X 6 más más 6. X, ¿cierto? Es lo mismo, profesor. 6 más X, ya. 6 más. ¿Por qué, Más profesor? A ver, X. si no lo vieron por acá, mira, ve. Desde aquí hasta acá, mira, del centro del cable, aquí hay 6. 6 más este pedacito, X. Sería 6 más X. X. Muy bien, profesor. Entonces, como me dice que en ese punto P el campo magnético es nulo, el que entra debe ser igual al que El que Sale. 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 O sea, profesor, Sale. como
el vector inducción magnética en 1, profesor, está saliendo y en 2 está entrando, ambos deben ser iguales. Entonces diremos, el módulo en 1 debe ser igual al módulo en 2. 2. En 1, ¿cuánto vale? Mu sub 0 por Mu sub 0 por I sobre. Sobre 2pi por X. Muy bien, ahí está. Esto debe ser igual en 2. Mu sub 0 sub cero por por 2I sobre 2pi por 6 más X. Ajá, ahí está, por 6 menos X. Listo, profesor. Igual Más que en el X. problema 10, simplificamos, más ¿cierto? X, Más más X, X, profe. profe. Ajá, más, listo. Ahí está. Mu sub 0 se fue con mu sub 0. Esta I se fue con esta I. 2pi se fue. 2pi se va. Ajá. ¿Cuánto nos quedó en el primer término? ¿Nos quedó? 1 Sobre X. Ahí está. 1 sobre X es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto quedó, Dos. miembro? 2 sobre 6 más X. Muy bien, listo. A ver, cruzadito, ustedes son rápidos ya, a ver. ¿Sería por acá? 6 más 6 X. más X 6 más es X igual a 2X. 2X. Mentalmente, ¿cuánto vale X X? igual a 6. X Ajá. igual. X valdría 6 centímetros. Ahí está. Listo, jóvenes. Completen la solución del problema número 9 y me paso al siguiente problemita. Problema número 9. El 8 ya está, pasamos al 9. Pasamos al problemita número 9. Van completando, jóvenes, van completando. Muy bien, listo. En el problema 9 es algo parecido, pero me dice, a ver, lo subo un poquitito. Un poquitico, si tengo tiempo todavía para este problema. Sí hay. Listo, a ver. Dice, hallar la inducción magnética resultante en el punto B. ¿Dónde está el punto B, profesor? Es este punto de acá. No ha salido, pues vamos a colocarlo. El punto B. Ahí está. Pero nos damos cuenta de algo, que hay dos cables. Un cable está con una vista frontal, ¿cierto? Y el otro cable está con una vista ¿de dónde es la otra vista? De arriba. De arriba. De Ajá. arriba. O sea, profesor, me doy cuenta de lo siguiente. Mientras uno sube, el otro entra. ¿Y qué ángulo formarán los dos? ¿Qué ángulo formarán los dos? 90 grados. 90 grados. 90 grados. Allá. O sea, calculamos los módulos de cada uno y le aplicamos ¿qué al final? Le aplicamos el... Pitágoras. Exacto, el teorema de Pitágoras, porque si dos vectores forman 90 grados, ¿cierto? La resultante es aplicándole el teorema de Pitágoras, porque forman 90 grados. Muy bien, entonces con ello vamos a trabajar. A ver, entonces, profesor, me pide el módulo de inducción magnética en el punto B. Primero, empecemos con el cable a la izquierda. Vamos a colocar que este sea cable 1, I sub 1. Muy bien. Y por acá, I sub 2. Ahí acá al costadito, I sub 2. Listo. Profesor, las líneas de inducción magnética llega, aquí está, al punto B, ¿cierto? Del cable 1. Como la corriente va hacia arriba, ¿en qué sentido estará orientado, jóvenes? ¿En qué sentido estará orientado? Antihorario. Antihorario, ¿cierto? Entonces, como llega a este punto, entonces acá diremos que entra o sale. ¿Cómo lo veremos si llega? Entra. Está Entra, entrando, profesor. entra. Muy bien, está entrando. Ahí está. Y si está entrando, ¿qué vemos? La X o la colita, ¿cierto? Muy bien, ahí está. Entonces por acá tenemos el módulo de 1. Ahí está. Y luego, el otro cable, profesor, el otro cablecito por acá, llega, aquí sí se ven circunferencias, ¿cierto? Porque es una vista de arriba. Profesor, la corriente sale, ¿cierto? El sentido de la orientación, ¿cómo será? Horario. Si sale, es en sentido Antihorario. antihorario. Claro, antihorario. Ahí está. Llega por acá, ahí sí se ve, iría hacia abajo. Ahí está. Abajo. Muy bien. Y como le dije hace un momento, uno entra y el otro va hacia abajo. Forma 90 grados, profesor. Muy bien. Los dos vectores por acá, al final, los dos vectores B1 y B2, ¿cierto? Lo vamos a sumar, pero ¿cómo se suma para llegar a ese resultante? Cuando suman dos vectores, se aplica el teorema de Pitágoras, porque los dos forman 90 grados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, calculemos el módulo del vector 1. A ver, como ya saben la formulita, ¿cierto? Como ustedes ya saben la formulita, diremos de frente, mu sub 0, ¿cierto? Por la intensidad. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente para el cable 1? Lo tenemos, ¿vale? 8 amperios. 8 amperios, muy bien. Sobre 2pi multiplicado por la distancia. ¿Cuánto es la distancia, Por 20. jóvenes? 20 centímetros. 20. Pero acá debemos calcular los módulos, ¿cierto? Porque 20. la respuesta es en Tesla.
Profesor, hay que convertir, ¿se acuerdan? 20 centímetros, conviértanlo a metros. ¿A qué es equivalente? 2 por 10 a la menos Por 1. 10 a la menos 1. Exacto, 2 por 10 a la menos 1, profesor. Muy bien, entonces por acá sería 2 por 10 a la menos 1. Ahí está. Profesor, pero de una vez esto acá arriba, ya mu sub 0, porque tenemos que simplificar, ¿ya? ¿Cuánto valía mu sub 0? La constante de permeabilidad, ¿vale? ¿Valía? ¿Cuánto valía la constante de permeabilidad? A ver, ¿lo tenemos ahí? 4pi por 10 a la menos 7. Muy bien. 4pi por 10 Por 10 a la menos 7. a la A la menos menos 7. 7. Acá multiplicado por 8, ¿cierto? Por 8. Por 8. Listo. Acá vamos a simplificar entonces. Simplifiquemos entonces por acá. Mira, 2pi por 2, 4pi. 4pi. 4pi arriba, se va. 4pi abajo. Se va. Se fueron. ¿Cuánto nos queda entonces? Nos queda 8 por 8 por 10 a la menos 6. a la menos 6. Claro, ya ustedes saben división de bases iguales, ¿cierto? Este exponente sube, se convierte en positivo. Menos 7 más 1, menos 6. Por acá abajito, el otro profesor, otra vez. El módulo del 2, ahí está. Esto es igual a mu sub 0, 4pi por 4pi por 10 a la menos 7. Por a 10 la a la menos menos 7 7. por Por la 8. intensidad. Por La 8. intensidad también es Por 8, 8. profesor. Sobre Sobre 2pi. 2pi Sobre 2pi. multiplicado por la Por distancia. 2 por 10 a la menos 1. Profesor, es la misma operación, entonces sale lo mismo. Arriba, ¿cuánto saldría entonces? 8 por 8 por 10 a la menos Por 6. 10 a la menos 7. por 10 a la A la menos 6. Menos 6. A la menos 6. 6. Tesla, ¿cierto? Tesla. Ahí está. Muy bien. Listo, profesor. Pero los dos vectores son iguales y forman 90 grados. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan, profesor? Dos vectores que son iguales por acá. B sub 1. Vamos a ponerle otra letrita recordando la formulita. Recordando, profesor. Me acuerdo cuando tenía dos vectores, lo estudiamos en vectores, dos vectores iguales y formaban 90 grados. ¿Cuánto era su resultante? La resultante Igual. era Por raíz de 3. A por raíz de 3. por raíz de 2. No lo olviden, era A por raíz de 2. ¿Me escucharon ahí? ¿Me escucharon ahí? A ver. Sí. Listo, Sí, A por raíz de profe, 2. sí. Muy bien. Por lo tanto, antes de que se me vaya el tiempo, el módulo, ¿cierto?, del vector resultante sería, a ver, ¿cuánto valdría? Si el vector A son iguales, la resultante de estos dos que son iguales, ¿cuánto me daría? 8 por 10 a 8 la menos por 6. 10 a la menos 6 por raíz de 2. Claro, 8 raíz de 2 lo acomodo, por 10 a la menos 6 6. Tesla. Ahí está, jóvenes. Esta sería la solución. Creo que por acá no salió el radical. No ha salido el radical. A ver, aquí debe ir un radical. Aquí es 8 por 10 a la menos 6 Tesla. Ahí colocan el radical, jóvenes. ¿Sí? Aquí debe ir un La radical. opción E, profe. Ninguna de las anteriores. Claro, también la opción E. ¿Cierto? Pero acá en el librito es un radical, no ha salido radical. Pero, en todo caso, marcan la opción E. Sería 8 raíz de 2 por 10 a la menos 6 Tesla. Listo, jóvenes, completen ahí, completen. Claro, acá el radical, el original lo tengo, ahí no ha salido. Muy bien, jóvenes, me había olvidado esos dos ejercicios. Continuamos entonces así, estamos en el problema número 10. Vamos así a avanzar, jóvenes. Muy bien, me ganó el tiempo, ahí nos quedamos, jóvenes. Señoritas, caballeros, gracias a todos por su participación.